Dice, tu ayuda está lejos de los malvados, porque no siguen tus leyes. En el 156, Señor, es muy grande tu ternura, dame vida conforme a tu justicia. En el 157, muchos son mis enemigos y opresores, pero yo no me aparto de tus mandatos. En el 158 te dice, no soporto a los traidores, a los que no obedecen tus mandamientos. 159, Señor, mira cómo amo tus preceptos, dame vida por tu amor. En tu palabra se resume la verdad, eternos y justos son todos tus secretos. Amén. Para estudiar tu palabra, para conocer más de ella, para amarla más, para descubrir mejor a Jesús, para afirmar que por Él viene nuestra salvación y nuestra dependencia está puesta en Él, Señor. Gracias porque a través de esta experiencia crecemos, maduramos, nos desarrollamos y empezamos, Señor, a formar un carácter de vida cristiana conforme a tu propósito y a tu voluntad. Que en todo Dios Jesucristo sea glorificado. Amén. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén. Amén. En esta noche vamos a hablar sobre un tema que es importante y yo creo que a todos nos va a interesar muchísimo. Hace un tiempo atrás hablaba con un amigo que fue a presidir una institución que tiene más de 100 años en Puerto Rico. Y obviamente cuando se le confirió el nombramiento para dirigir esta institución, él entendió que iba a llegar allí a dar toda su aportación y él entendía que tenía mucho que aportar. Cuando llegó a la institución y empezó a leer los libros de la historia de la institución, descubrió que hacían 100 años casi todo lo que él iba a aportar ya lo habían aportado. Cuando nosotros nos confrontamos con los datos históricos, empezamos a tener nuevas perspectivas de las cosas que están en nuestro entorno. Y así nos sucede también con la escritura. La leemos en español, pero muy poco sabemos cómo es y por qué la estamos leyendo en español. Y en esta noche, pues obviamente de eso va a tratar el tema. ¿Por qué leemos la Biblia en español? ¿Cómo nos llegó? ¿Qué procesos hubo para que pudiéramos nosotros hoy disfrutar de la lectura de la Sagrada Escritura en español a través de las traducciones? Para ello, pues está con nosotros un hermano de nuestra iglesia, William Peter. Vamos a dejar por aquí para que nos hable de este tema. William Peter es graduado del seminario evangélico, es buena gente, está recién casado, está en un disfrute pleno de su matrimonio y yo sé que él nos va a dar este tema hoy con el gozo de un hombre recién casado. Lo he delatado aquí. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga nuevamente. Pues como dijo Moisés, estoy recién casado, así que nada me molesta, estamos tranquilos. Y pues quiero agradecer antes que nada al pastor y a Becky el habernos invitado hasta esta conferencia sobre el origen o las versiones de la Biblia en español. Vamos a empezar entonces dando el trasfondo histórico. Vamos a empezar hablando de cómo fue que realmente llegó la Biblia al idioma que usted y yo hablamos. Luego vamos a hablar sobre las diferentes versiones disponibles que hay de la Biblia, las diferentes traducciones que hay. Como sabrán, hay Reina Valera, Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy. Y finalmente vamos a hablar sobre el por qué existen estas diferencias entre las diferentes versiones, valga la redundancia. Para poder entender la Biblia, amados, hay que empezar con la historia del Imperio Romano. El Imperio Romano, en su máximo expresión,
incluía territorios que iban desde Gran Bretaña hasta Irak, y desde España y Portugal hasta Rusia. O sea que era un imperio sumamente grande. Dentro de este imperio estaba Judea, la provincia de Judea, donde se originó el cristianismo y donde Jesús tuvo su ministerio. Ahora, el imperio romano tenía un lenguaje oficial que era el latín, y todo el mundo tenía que comunicarse en ese idioma para, número uno, hacer comercio, porque todo el mundo tenía que hacer comercio en el mismo lenguaje, y para los procesos judiciales, porque las leyes eran en latín y la gente tenía que entender el latín. Por eso fue que las primeras versiones de la Biblia está originalmente escrita en griego, hebreo y pues pequeñas porciones en arameo. El Antiguo Testamento es hebreo y arameo, el Nuevo Testamento es en griego. Esa Biblia entonces empieza, o lo que conocemos como la Biblia, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, a través de procesos históricos, son traducidos a algo que se llamó la Vulgata. Y todo el mundo entendía esa Vulgata. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? El Imperio Romano eventualmente fue sufriendo varios ataques de bárbaros, de tribus nómadas, que a través de un periodo de más o menos 300 años fueron atacando el imperio hasta que lograron conquistar a Roma. Y eso fue la caída del Imperio Romano. Esta caída del Imperio Romano entonces hace que las diferentes idiomas o las diferentes culturas que antes estaban sometidas a Roma empezaran a florecer, y en España empezó a desarrollarse los diferentes lenguajes romances, lo que se llama el español, el italiano, el francés, portugués, y además de eso el rumano, el catalán, ¿qué más hay por ahí? El gallego, etcétera, etcétera, a través de todo esto que era anteriormente el Imperio Romano. Pero la Biblia se quedó en latín, y llegó un momento en que la Biblia era totalmente inaccesible. De hecho, en la próxima página lo que ustedes van a ver es cómo era la Biblia anteriormente, o lo que ellos tenían disponibles las personas durante la Edad Media. Eso que estamos viendo ahí es un leccionario, y un leccionario no es otra cosa que lo que nosotros hoy día conocemos como un expositor. Ellos podían tener acceso al texto, pero era mediado a través de un expositor, no tenían la Biblia como tal. La primera Biblia, para que ustedes tengan un ejemplo de qué es lo que ellos estaban leyendo, pues si miran el monitor o la presentación, lo que ellos tenían para leer era lo siguiente: Certusum inen kianeke morsneke, vita neke angelineke, principatus neke, instantia neke, futura neke, fortitudines neke, altido neke, profundum neke, criatura, eso es criatura, eso por lo menos lo saqué. Aria poterit nos separar me imagino, a caritate, del cual es in Cristo Jesús Domino nostro. Lo que quiere decir eso es: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Obviamente, si la Biblia se hubiera quedado en latín, usted y yo no estaríamos aquí. El cristianismo se hubiera convertido en una religión totalmente irrelevante, porque yo no puedo profesar una fe que no entiendo. Ahora, el primer esfuerzo de tener una Biblia en castellano, porque si vamos a hacer técnicamente hablando, el español existe, lo que existe es castellano, porque es el lenguaje del reino de Castilla, pero todo el mundo dice español, así que vamos a seguir con español. En el 1280, el rey Alfonso X el Sabio, que según el internet ese es Alfonso X y yo voy a creer por fe, hace lo que se llamó la Biblia alfonsina. Básicamente el rey quería una versión de la Biblia en castellano y se tradujo, pero es importante
recalcar que esta traducción fue un paráfrasis de la Biblia. ¿Qué es eso de paráfrasis? Dios habla hoy, es un paráfrasis. Fue una traducción libre, no fue una traducción literal de lo que era la Biblia. Y es importante recalcar que esta traducción fue una traducción de la Vulgata, fue del latín. La segunda Biblia que tenemos en español se llama la Biblia de Alba, fue traducida al castellano, fue realizada, por lo menos la parte del Antiguo Testamento, por Mosé Araguel, Moisés, y patrocinada por don Luis de Guzmán, maestre de la Orden de Calatrava. Se llama Biblia de Alba por estar en la biblioteca del Duque de Alba. Ahora, les voy a preguntar a ustedes, ¿qué en común tiene el rey Alfonso X y el Duque de Alba? ¿Son qué? Son realeza. Por lo tanto, si son realeza, significa que tienen poder político, y en ese tiempo tenían poder monetario. Por lo tanto, nadie los iba a perseguir por traducir la Biblia al español. Tomen eso en consideración. Porque lo que sucede es que el proceso de escribir la Biblia era uno sumamente costoso. Para poder tener una copia de la Biblia, tú tenías que pagarle a un escriba, y ese escriba escribía, valga la redundancia, la Biblia a mano. Imagínense tener que escribir toda la Biblia a mano y los problemas de túnel carpal que hubieran tenido estas personas. Obviamente, si tú estás escribiendo, si a mí me dicen escribe la Biblia a mano, pues yo voy a cobrarle bastante porque se me va a ir la muñeca ajuste. Así que era un privilegio, tener una Biblia era un privilegio de personas pudientes y de personas con alto poder político. No obstante, en el 1439, un alemán de apellido Gutenberg viene con la idea de que en realidad eso de estar escribiendo a mano toda la Biblia es como que un poco complicado, y se inventó lo que se llama la imprenta. Todo el mundo sabe lo que es la imprenta, una forma mecanizada de poder imprimir las cosas más rápido. ¿Cuál fue la consecuencia de esto, o los resultados de esto? Es que se inicia lo que se llama la comunicación en masa. Es el primer ejercicio de comunicación en masa. 2, abarató los costos para que los autores pudieran imprimir sus libros y para que los consumidores pudieran comprarlos. 3, la consolidación de los lenguajes vernáculos, nuevamente el español, el inglés, el alemán, etc. Y aumentos en los niveles de alfabetización. Esto es una copia de esa Biblia. Yo tuve el privilegio de ir recientemente a Nueva York, a New Haven, Connecticut, porque allá viven mis padres y mi familia, y iba a llevar a mi amada esposa. Saluda, mamá, saluda. Ella a conocer a mi familia, y en New Haven está la Universidad de Yale, y de repente estábamos por ahí turisteando. Trabajo en la compañía de turismo, así que de vez en cuando, pues, para yo turistear a veces tengo que irme afuera. La cuestión es que estábamos de repente caminando y nos topamos con este edificio raro, porque todo era como que arquitectura bien colonial y qué sé yo, y había este edificio modernista, y nos preguntamos qué hacía este ruido visual arquitectónico en medio de la ciudad. Y cuando entramos a ese edificio, yo casi me sentí que estaba en el cielo, porque era una torre de libros antiguos. Eran como 5 pisos, y tú podías ver desde que entrabas la biblioteca totalmente como si fuera una unidad. Y dentro de eso, ellos tenían esto que es la Biblia de Gutenberg, que es de las primeras Biblias que se imprimieron. Ahora, ¿a qué podemos comparar esto de la imprenta? Porque la gente quizás no tenemos una distancia histórica y no lo entendemos bien. La imprenta es lo mismo que el internet en nuestro tiempo, porque el internet ha tenido un efecto de que ha revolucionado las comunicaciones y la comunicación en masa. De hecho, parte de lo que ha hecho la internet es que ha provocado o ha sido instrumento en las revoluciones que se han visto en el mundo árabe durante los últimos años.
¿Qué sucedía? Pues antes el ejército, esto es en Egipto, y antes los matones de Mubarak, digamos, iban a un sitio y empezaban a darle a alguien y el pueblo no se enteraba. Pero ahora a través del internet simplemente decían, mandaban un Twitter o mandaban un post en Facebook o algo así en internet donde la gente se enteraba que era lo que estaba haciendo ese régimen reprimido, y empezaban a protestar y a hacer protestas. Y si ellos iban a la plaza que está en el sur de la ciudad y se veían que estaba ocupada por el ejército, pues todo el mundo con su teléfono inteligente decía, pues nos vamos al norte, y de repente el ejército que estaba esperando la protesta en el sur de la ciudad se daba cuenta que tenía que correr para el norte porque ya es el que estaba. De esa misma forma, la imprenta tuvo un efecto en el mundo, aunque las revoluciones fueron un poco más lentas. Por ejemplo, la imprenta fue lo que nos ayudó a que tuviéramos esa época que se llamó la Ilustración, el que está... ok, ahí tenemos Washington, todo el mundo sabe que es Washington, y la Revolución Americana. Siguiente a Washington está Leonardo da Vinci y el Renacimiento. El Renacimiento ya estaba sucediendo, pero lo consolidó. Y a lo último tenemos a Isaac Newton, el de la manzana, y eso representa la Ilustración. Ahora, otro evento revolucionario fue la Reforma Protestante, y ahí tenemos a Lutero clavando las famosas 95 tesis. Además de Lutero, entonces hubo otros, está ahí Lutero, tenemos ahí a Zwinglio, a Juan Calvino, y el que está en azul es Juan Knox, que fue el que empezó el protestantismo y la iglesia presbiteriana en Escocia. Ahora, una de las... Dale para atrás un momento, creo que se brincó una. Ok, no hay problema. Una de los ejercicios que empezaron los reformadores fue a traducir la Biblia a el lenguaje que la gente entendía, porque era importante que si yo estoy formando una reforma y yo digo que la fuente primaria es la escritura, la sola escritura, pues la gente tiene que entender la escritura. Entonces, por ejemplo, en Alemania, Lutero tradujo una Biblia. En Suecia, el rey Gustavo I tradujo una Biblia. Y en inglés, el rey Enrique VIII, el que mataba a las esposas, ¿se acuerdan de la historia de Shakespeare? Pues tradujo una Biblia. Igualmente el rey Jacobo, que es la conocida King James Bible, que es la equivalente a lo que digamos Reina Valera hoy en día en el mundo español. Y había dos tipos de traducciones. Dale una más atrás, por favor. Habían dos tipos de traducciones. O traducía yo del texto de la Vulgata, o me iba al griego original y al hebreo original y hacía la traducción. Ahora, ¿por qué esto es importante? Usted ha ido a una agencia de gobierno y pide, y yo trabajo para el gobierno, así que no hay problema. Ha ido a una agencia de gobierno y usted pide la copia de un reglamento que usted necesita. Y yo no sé si usted ha tenido la experiencia que cuando le entregan la copia de ese reglamento, es la copia de la copia de la copia de una copia, y es totalmente ilegible. Pero ese es el reglamento que hay. Pues algo similar sucede con esto. Cuando usted tiene un texto que usted está traduciendo y lo traduce directamente de la Vulgata, del latín, lo que usted tiene es la copia de una copia. Usted está haciendo la traducción de una traducción. No, si usted está utilizando el griego original y el hebreo original, usted está teniendo una copia más que fidedigna. Ahora, ¿qué estaba pasando en España? En España, España ustedes saben que fue un país árabe, ¿verdad? Si no lo sabía, se enteró hoy. España por 8 años estuvo gobernada por los moros, por un imperio árabe. De ahí es que vienen muchas palabras del español que son de origen árabe, por ejemplo, arroz, almohada, ojalá, alaba, etcétera, etcétera. Ahora,
¿Qué sucedió? En España hubo lo que se llama la Reconquista Española. En España entonces tú tenías a los católicos luchando contra los moros durante 8 siglos. Esto indujo que España fuera un país sumamente, no quiero decir fanático, sin embargo era un país sumamente riguroso con su fe, con la fe católica, que era la que estaba ahí. Y ellos no había en ese tiempo lo que se llamaba la separación de iglesia y Estado. Eso de separación de iglesia y Estado es algo que los americanos se inventaron después de la Revolución Americana para poder que todas las diferentes colonias pudieran estar de acuerdo en algo, porque no iban a poner diferente una religión oficial cuando una colonia tenía otra religión aparte o una iglesia aparte. Pero en el tiempo de España, en tiempo de España, porque también hasta el 1898 no había separación de iglesia y Estado, pues había lo que se llama la Santa Inquisición. La Santa Inquisición tenía que velar por el cumplimiento de la fe y por la ortodoxia. Ahora, es un hecho histórico de que ellos velaban por esa ortodoxia a través de métodos no muy cristianos. Y si usted quiere más información sobre la Inquisición, pues después hablamos, pero todo el mundo conoce este periodo. Ahora, en España, los reformadores se concentraron en la ciudad de Sevilla. Ahí era donde estaban casi todos los reformadores. Y uno de esos reformadores se llama Juan Pérez de Pineda. Él vivía en Sevilla, pero al llegar la Inquisición a Sevilla, él huye a Ginebra y allá publica una versión del Nuevo Testamento próxima. Y esta básicamente es la versión de Juan Pérez de Pineda, o la traducción de Juan Pérez de Pineda al castellano del Nuevo Testamento. Entonces llegamos a Casiodoro de Reina. Igualmente que Juan Pérez de Pineda, cuando se desata la Inquisición en Sevilla, él huye a Ginebra, Suiza. En Ginebra, Suiza estaba Juan Calvino. Ahora, Casiodoro de Reina tiene problemas con Juan Calvino, y ese problema básicamente es que Calvino, lamentablemente, había una persona que era que no creía en la Trinidad, era unitario, y Juan Calvino decidió ejecutar a esa persona por no creer en la Trinidad. Casiodoro de Reina dijo: mira, tú estás haciendo esto mal, porque tú no, aunque yo también creo en la Trinidad, tú no tienes que matar a una persona porque no cree lo mismo que tú crees. Y eso parece un poco obvio hoy en día, pero en estos tiempos, que estamos hablando, siglo XVI, no era tan obvio. Al tener este problema con Calvino, pues entonces Casiodoro de Reina huye a Frankfurt, Alemania. ¿Qué sucede? En Frankfurt, Alemania, había un grupo religioso que se llama los Anabautistas. Los Anabautistas eran pacifistas, o sea, ellos no participaban en guerras. Y en este tiempo ya los príncipes alemanes estaban en guerra con el Imperio Español, y los alemanes querían obligar a los Anabautistas a que fueran a la guerra. Casiodoro de Reina dice: tú no puedes obligar a nadie a ir a la guerra en contra de su voluntad, porque hay algo que se llama objetor de conciencia. Eso no le gustó a los príncipes alemanes, así que él tiene que huir entonces a Londres. En Londres empieza la traducción de la Biblia al español. Tiene algún problema con la reina Isabel I, y entonces nuevamente tiene que huir a Anvers, Bélgica, donde finalmente publica lo que se llamó la Biblia del Oso, que es la base de lo que hoy día conocemos como la Biblia Reina Valera. No obstante, el rey español Felipe II conquista Anvers en una guerra que tiene contra los Países Bajos, contra Holanda, conquista Bélgica, y nuevamente Casiodoro de Reina tiene que huir a Frankfurt. A los más de 70 años lo eligen como pastor de una iglesia de refugiados en Frankfurt, y poco después muere. Ahora, ¿por qué yo traigo toda esta historia de Casiodoro de Reina? A mí me parece muy interesante
el hecho que mientras la versión inglesa estaba siendo pagada a billetazo limpio por los reyes, por el rey de Inglaterra, y mientras la versión sueca estaba siendo pagada a billetazo limpio por el rey de Suecia, y mientras la Biblia alemana estaba siendo pagada a billetazo limpio por los príncipes alemanes, y mientras los que estaban traduciendo esas Biblias estaban siendo protegidos por los ejércitos de esos países, la Biblia en español que tenemos, la Reina Valera, fue producto de un refugiado. Fue producto de una persona que era peregrina, advenediza. Fue producto de una persona que no sabía dónde iba a dormir en la próxima noche. Así que yo creo, y no es cuestión de tener orgullo en el mal sentido de la palabra, sino un orgullo de que este es el origen de nuestra Biblia. Es una Biblia hasta cierto punto subversiva, porque estaba en contra de los poderes. Era una Biblia clandestina. Y eso, gracias a esta persona, Casiodoro de Reina, es que nosotros, en vez de estar leyendo la Biblia en latín, tenemos entonces la Biblia en español. Y esto es lo que se llamó la Biblia del Oso. Se llama la Biblia del Oso porque en la carátula de la Biblia se publicó con un oso buscando un panal de miel, y esto es referente al Salmo 19, creo que es, que dice que los mandamientos del Señor son más dulces que la miel y la que destila del panal. 19, ¿verdad? 19 por ahí. Entonces viene Casiodoro de Reina, que es un ex monje, Cipriano de Valera, disculpen, que es un ex monje, es contemporáneo de Casiodoro de Reina, al igual que todos los reformadores españoles. Huyó de Sevilla a Ginebra y después a Londres, y ahí fue hecho profesor de la Universidad de Oxford y hizo la primera revisión de la Biblia del Oso. Por eso es que la Biblia que tenemos se llama Reina Valera. No es que hay una reina que se llame Valeria, sino que era la Biblia Reina Valera. Las otras revisiones a la Biblia Reina Valera fue 1602, 1862. Hubo como 200 años ahí entre una revisión y otra. 1909, que es la Biblia que a mí me dieron una de esas Biblias que decía en el principio crió Dios los cielos y la tierra, en vez de en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Algunas personas se acuerden de esa Biblia, no sé. La de 1960, que es la más amplia que hay por ahí. La de 1995, esa revisión, entiendo que estuvo involucrado Samuel Pagan, el doctor Samuel Pagan, creo que dirigió el equipo de traducción. Y la más reciente, la del 2009, que se le ha llamado Reina Valera Contemporánea. Otras versiones de la Biblia en español, evangélicas, es la versión Dios habla hoy, que originalmente fue en el 1979, gracias hermano, y hubo otra revisión en el 1994. Hay una Biblia que se llama la Biblia de las Américas, que fue en el 1986, y está la nueva versión internacional, que fue en el 1999. Ahora, para que tengan una idea de la diferencia entre una y otra, empecé a sacar Biblias por aquí. La Ezequiel 37, el primer versículo de ese capítulo, Ezequiel 37, dice: la mano de Jehová vino sobre mí, gracias pastor, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos a su alrededor y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo le respondí: Señor Jehová, tú lo sabes. Mientras tanto, Dios habla hoy. Lo que dice es: el Señor puso su mano sobre mí y me hizo salir lleno de su poder, y me colocó en un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me hizo recorrerlo en todas las direcciones.
Los huesos cubrían el valle, eran muchísimos y estaban completamente secos. Entonces me dijo: ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Yo le respondí: Señor, solo tú lo sabes. Como verán, es un lenguaje un poco más simple. Tiene los mismos elementos: los huesos, la pregunta, solo tú, la contestación de solo tú lo sabes. Y es importante recalcar que estas diferencias se deben al público al quien va dirigido las versiones. Porque no es lo mismo yo, que soy nacido y criado en el Evangelio, que conozco Reina Valera, que he cantado los salmos de Reina Valera: te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, etcétera, etcétera, que una persona que nunca ha tenido el encuentro con Cristo, que nunca ha tenido, o que vamos a ponerlo de la siguiente manera. Pongamos el ejemplo de un niño de la calle de Colombia, o un niño de la calle de Río de Janeiro. No es lo mismo darle ese lenguaje complicado, rebuscado de Reina Valera, que darle lo de Dios habla hoy. Y eso es una de las razones por las cuales hay diferentes versiones de la Biblia. Ahora vamos a hablar de las versiones católicas. En el mundo católico, nuestros hermanos católicos tenían que hacer la copia de la copia de la copia. Estaban obligados, las pocas versiones en español que vienen de la Biblia, a ser traducidas directamente del latín, de la Vulgata. No obstante, en 1943 el Papa Pío XII publica una encíclica llamada Divino Aflante Espíritu, donde da instrucciones de cómo se debe hacer la exégesis bíblica y, más importante, autoriza la traducción de la Biblia a los lenguajes modernos desde los idiomas originales, no del latín. O sea, ya nuestros hermanos católicos, para traducir la Biblia al español, no tenían que basarse en la Vulgata, en el latín, sino que pueden hacerlo directamente del griego y del hebreo. El resultado de eso fue, amados, que hubo literalmente una avalancha de versiones en español dentro del mundo católico. La primera, tengo aquí las más sobresalientes, es la Sagrada Biblia Nácar Colunga de 1944. Esta que tengo aquí. La Sagrada Biblia Bober Cantera de 1947. La Biblia de Strondinger en 1951. La Biblia de Jerusalén, que es una excelente Biblia. Si está buscando otra versión aparte de Reina Valera, yo les recomiendo esa versión, que originalmente fue de 1967, y las demás revisiones que ha habido. La Biblia latinoamericana, que esta Biblia hubo una controversia porque pareciera que le daba más énfasis o avalaba las posiciones de la teología de la liberación, que para este tiempo en América Latina estaba bien fuerte. Tenemos la Nueva Biblia Española de Alfonso Shekel, el libro del pueblo de Dios en 1981, y la Biblia del Peregrino. A ver si la está. Se la tengo. Pero estas son las diferentes versiones de la Biblia en español. Quiero que recuerden la Biblia Nácar Colunga, la que les enseñé. Las versiones interconfesionales. Lo que ha habido en los últimos años es que la Iglesia Católica y las Sociedades Bíblicas Unidas han llegado a un acuerdo de que, en vez de estar traduciendo Biblias aparte, vamos a unirnos a trabajar en una sola versión de la Biblia, porque los eruditos tuyos se juntan con los eruditos míos. Y esto es bueno porque hasta cierto punto, pues, cada cual se asegura de que la traducción a la Biblia no sea, ¿cómo pongo esto? No sea sopesada hacia una posición teológica en específico, sino que sea lo más neutral posible. Las versiones interconfesionales que tenemos es una traducción
la Biblia traducción interconfesional del 1978, es una muy buena Biblia. Dios habla hoy, que se le añadieron los libros deuterocanónicos y la Biblia traducción al lenguaje actual. Ahora usted preguntará, en los 22 libros del Nuevo Testamento, tanto evangélicos como católicos estamos de acuerdo, son 22. Ahora, diferimos en cuanto a los libros del Antiguo Testamento. ¿Qué hicieron con esos libros? Pues mire, los incluyeron en la Biblia, en esas traducciones de la Biblia, pero en un apéndice. No la incluyeron como parte del Antiguo Testamento. Nuestros hermanos católicos están felices porque sus libros están en la Biblia y nosotros estamos felices porque no están en el Antiguo Testamento. Y llegaron a un happy medium. Ahora, quiero aclarar que no es lo mismo una versión, una traducción de la Biblia como una Biblia especializada. Permítanme. Esto no se ve, pero esta es la Biblia Thompson. Esta es una Biblia especializada. ¿Qué es una Biblia especializada? Que utiliza un texto de lo que hemos hablado. Esta en particular utiliza la Reina Valera del 60 y tiene información complementaria con ciertos propósitos. Por ejemplo, hay una Biblia por ahí que es la Biblia de las mujeres, que tiene devocionales orientados hacia las mujeres. Hay una Biblia que está orientado hacia personas que están haciendo discipulado. Hay una Biblia con información especializada para personas que quieren enfocarse en el evangelismo. Hay una Biblia que es la Biblia de las promesas, que lo que tiene es subrayada todas las promesas que hay en la Biblia para nosotros. Esas son Biblias especializadas y no podemos confundir lo que es una Biblia especializada con una traducción de la Biblia. ¿Amén? Okay. Ahora, otras versiones. Está la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, 1984 y 1987. Esta es la Biblia que utilizan los testigos de Jehová. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esta Biblia? Esta Biblia fue traducida por ellos mismos, por la Sociedad del Atalaya, y la cuestión es que ellos dicen que la traducieron directamente del griego, de unos manuscritos griegos que ellos tienen, aparte, y unos manuscritos hebreos. Y no hay ningún problema, pero lo que se supone que uno haga es, si yo tengo estos manuscritos, pues yo los comparto, para que todo el mundo esté de acuerdo de que esos manuscritos, cuando yo los traduzco, están haciendo eso precisamente, que dicen eso. Por eso es que usted ve esa cooperación entre la Iglesia Católica y las Sociedades Bíblicas Unidas, porque están leyendo el mismo manuscrito, pero la Sociedad de la Atalaya no ha querido compartir esos manuscritos. Por eso es la razón por la cual no tiene tanto peso. Otra parecida es la Reina Valera de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y hay una que se llama la Reina Valera de Gómez, que es una traducción de Reina Valera, pero lo que hace esa Biblia es que utiliza la versión inglesa King James para corregir a la Reina Valera. O sea, hay sitios donde digamos que la Reina Valera tiene algo en singular y la King James tiene algo en plural, y lo que él hace es, o las personas que hicieron esta versión, que hacen el cambio a la versión en español basada en lo que dice la versión en inglés, que realmente entonces estamos teniendo el mismo problema. Es una copia de una copia. Si yo puedo hacer directamente la traducción del griego y del hebreo al español, pues no tengo por qué introducir al inglés necesariamente, porque entonces no estoy teniendo una traducción directa. Ahora, ¿por qué hay tantas versiones? Ya hablamos de los libros deuterocanónicos y se puede entonces hablar más tarde sobre el canon, hacer una conferencia sobre el canon. Hay cambios en el idioma. El español que usted y yo hablamos no es el mismo español que se hablaba hace 5 siglos atrás.
Hay lo que se llaman errores por santa piedad, y vamos a hablar de qué es eso. Hay diferencia en algunos manuscritos, y hay una distancia cultural entre el mundo bíblico y el actual, en versos en poesía, expresiones idiomáticas, y lo que termina siendo equivalencia formal versus equivalencia dinámica. Vamos a hablar poco a poco de esto. Primero, cambios en el idioma, y esto es lo más fácil. Reina Valera 1960 dice: y pondré enemistad entre ti, la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué es un calcañar? Un tobillo. Nosotros sabemos que es un tobillo, pero digamos que un adolescente en Uruguay de 17 años se encuentra con esto y no sabe lo que es un calcañar. O el Salmo 19 también entiendo que es, que habla del novio que sale de su tálamo. ¿Qué es un tálamo? Una cámara nupcial, pero un niño o un adolescente o vamos, seamos más realistas, un joven puertorriqueño de nuestros tiempos, que cuando se están mandando mensajes de texto para escribir qué es la que, lo que escriben es K es la K, porque así es como ellos están hablando. O sea que tenemos que actualizar el lenguaje, porque hay palabras que caen en desuso. Por eso es que Reina Valera dijo, la 95, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. ¿Cambio el sentido del verso? No, simplemente estoy utilizando un sinónimo, una palabra que es más entendida. Próxima. Hay errores por santa piedad. Mire, a mí me regalaron cuando yo tenía 10 años una Reina Valera 1909, y estaba en la escuela bíblica y estaba leyendo un texto, y era Génesis 26:8, que dice: y sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, miraba por una ventana, vio a Isaac que jugaba con Rebeca, su mujer. Para darles el background bíblico, esta es la ocasión en que Isaac le dice a Rebeca que no diga que es su esposa, sino que diga que es su hermana, porque tenía miedo de que, como Rebeca era tan linda, lo mataran para quedarse con Rebeca. Y yo no podía entender cómo fue que Abimelech, tengo como 10 o 11 años, cómo fue que Abimelech supo que Rebeca era la esposa de Isaac si solamente estaban jugando. Porque eso es lo que dice el texto, están jugando. Próximo. Entonces, Reina Valera se supone que sea 60, es un error. Pero Reina Valera entonces dijo: sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Ahora sí tiene sentido. Y ahora una persona un niño de 10 años o de 12 años lo va a poder entender. ¿Por qué se hizo esto? Puede ser por santa piedad, por no decir que Isaac estaba acariciando a su mujer, pues le pusieron que estaba jugando. O hay otro verso, o hay otras versiones más antiguas que dicen que Isaías estuvo semidesnudo. Hay una porción en Isaías donde dice que el profeta estuvo desnudo, así como mi siervo Isaías estuvo desnudo por, creo que fue 3 años, pues hay otras versiones que, ¿cómo es posible que un profeta ande desnudo por ahí? Así que decían, semidesnudo. Se verificó el manuscrito original, y lo que dice la Biblia, el manuscrito es lo que dice el manuscrito, estaba desnudo. Y el manuscrito no dice que estaba jugando, sino que dice que estaba acariciando a su mujer. Ahora, hay diferencias en manuscritos, y aquí es un poco más, nos vamos un poco más profundo. Por ejemplo, en Reina Valera 95, Mateo 17, 20 al 23 dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza,
diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Estando ellos en Galilea, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y lo matarán, pero el tercer día resucitará. Esta es Reina Valera 1995. En la Biblia de Jerusalén díceles, hablando de Jesús, por vuestra poca fe, porque yo os aseguro, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, desplázate de aquí a allá, y se desplazará, y nada os será imposible. Yendo un día juntos por Galilea, les dijo Jesús, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le matarán, y al tercer día resucitará. Y se entristecieron mucho. ¿Qué faltó ahí? Dale una para atrás, por favor. Después de pasarte de aquí y de allá, se pasará y nada os será imposible. ¿Qué es lo que dice? Ok, la próxima. Desplázate de aquí a allá y se desplazará y no será imposible, porque este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Está ahí? La pregunta es ¿por qué no está? Ok, lo que sucede, amados, es como les dije anteriormente, la Biblia se pasaba como a mano, y usted a veces tiene unos manuscritos que le faltan o que le fueron añadidos, no se sabe, o fue que alguien le añadió pero esto no sale sino con ayuno y oración, o fue que alguien le quitó eso por algún error de copista. Eso no significa que la traducción sea incorrecta, significa que se están basando en manuscritos diferentes. ¿Cómo es que se ha resuelto esto? Si usted va a Reina Valera 1995, pasa mano por otra vez, por favor, donde dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Esta Biblia tiene unas notas al calce. Y lo que hicieron los traductores de la Biblia, de esa Biblia de la Reina Valera 95, es que incluyen lo que tradicionalmente está en el texto, pero hacen una nota al calce de abajo y le informan a la persona que está leyendo, hay variaciones en el texto y esta parte no está en algunos manuscritos. Están siendo honestos, porque si en algunos manuscritos no está, en algunos manuscritos no está. ¿Le quita esto autoridad a la Biblia? No se la quita, porque la autoridad de la Biblia proviene del Espíritu Santo. La Biblia de Jerusalén hace lo contrario, no incluye eso, pero le pone una nota al calce y dice, algunos textos dicen, añaden, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Por eso es sumamente importante, y yo siempre recomiendo que usted utilice una Biblia que tenga las notas al calce, porque entonces podemos saber cuáles son las variaciones y estamos siendo honestos con el texto. Próximo. La próxima. Hay una distancia cultural, que es que a veces hay expresiones idiomáticas que no hacen sentido en nuestra cultura actual. Por ejemplo, próxima. Distancia cultural. Romanos 12:20 en Reina Valera 1960. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y hay personas que piensan que hay ángeles que están detrás de nuestros enemigos con una bolsa de carbones encendidos. Próxima. Reina Valera 95 lo que dijo fue, así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza. Le pregunto, ¿usted ha visto el anuncio del nene, el que mamá lleva al nene a una tienda de pintura y le dice, fulanito se besó con su novia, y el nene empieza a ponerse bien colorado, hasta que dice, ese es el color que yo quiero para la pared, ¿verdad?
Y déjame no hablar mucho porque yo soy de esos que se ponen colorados. Estoy colorado ahora. Ay, Dios mío. Pues mire, eso es lo que está tratando de decir el texto. Que cuando tú le haces un bien a alguien que te ha hecho mal, se le va a caer la cara de vergüenza. La expresión, si hubiera sido la Reina Valera puertorriqueña haciendo esto, hará que se le caiga la cara de vergüenza a tu enemigo. Pero entonces la próxima, la Nueva Versión Internacional. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. Y esto es lo que llamamos una traducción dinámica. Noten, no menciona ni el calor, ni las ascuas, pero está diciendo realmente algo diferente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Hay veces, amados, que si, como hay una distancia cultural y temporal, porque la Biblia se escribió hace 2000 años, y no solamente se escribió hace 2000 años, sino que se escribió durante un proceso de 1000 años también. O sea, hay textos en la Biblia que tienen 3000 años fácil de haberse sido escritos. Y obviamente hay una distancia cultural. Y a veces hay que, en la traducción, salvar esas distancias culturales. Porque se le pone la cara roja, o se le arde la cara, se le pone la cara roja a una persona blanca. Pero si es una persona de raza negra, el texto no le va a tener ¿qué? Sentido. Así que lo que quiere decir es que se le va a caer la cara de vergüenza a la persona que tú le hagas un bien. No hay ningún ángel detrás de las personas con una bolsa de carbones encendidos. Entonces tenemos aquí lo que es la equivalencia formal. La equivalencia formal se enfoca en el mensaje tanto en forma y contenido. El traductor busca traducir lo más literal posible la forma y el contenido del texto original. Y tenemos entonces la equivalencia dinámica, que la equivalencia dinámica evita adherencia estricta al texto a favor de una rendición más natural en el idioma blanco. En este caso sería el español. Se usa cuando la legibilidad de la traducción es más importante que la preservación de las palabras originales. Porque hay veces que si yo traduzco literalmente, pues no voy a entender. Vamos a hacer un ejercicio de español a inglés. ¿Cómo yo traduzco tostón al inglés? Así de fácil. Estamos hablando de dos idiomas donde nosotros nos movemos y dos idiomas que es lo más que tenemos. Ajá, ¿cómo es? Fry. Por aquí es más plantain. Ajá. Plantain. Tostonation. No. Pues mire, hay veces que como no hay una manera de traducir lo que es el concepto de un tostón, y obviamente es un tostón, estamos hablando de un tostón de comer, porque si es un tostón de un problema es otro tostón. Pues yo he ido a restaurantes donde en la zona turística donde dice tostones y abajo dice twice fried plantains. Y algunos añaden, porque no es lo mismo un amarillo frito que un tostón. Twice fried green plantains. Noten lo que está sucediendo. Para traducir una palabra en español, necesito ¿qué? 4 palabras en inglés. Por lo tanto, a veces no se puede hacer traducciones literales, sino que tengo que hacer una traducción que me logre que el mensaje original llegue. Próximo. Yo quiero hablarles sobre mi abuela, Matilde Rodríguez, de quien yo le debo muchísimo y mi formación como cristiano. Ella lamentablemente en estos momentos se encuentra en un hogar víctima del Alzheimer. Pero mi abuela fue la que empezó en los caminos del Señor en el 1963. Déjeme darle el testimonio según me lo contó mi abuela.
Mi abuela era la supervisora de comedores escolares en el barrio Aybonito de Atillo. El barrio Aybonito de Atillo, Aybonito de Atillo, no Aybonito Pueblo, ni Aybonito San Sebastián. Aybonito de Atillo, que queda más cerca de Lares que de Atillo. Ese barrio, pues estaba la escuela Manuel Colcha, donde mi abuela trabajaba como supervisora. Yo no sé si todavía se hace, pero antes la comida que los muchachos no se comían, venía alguien para comprársela, para dársela a los lechones. O eso es así, ¿verdad? Todavía es así, yo no sé, porque lo averiguaré cuando cuando lleguen los muchachos y vayan a la escuela. ¿Todavía se hace? Todavía se hace. ¿Qué sucede? Mi abuela era bien ferviente en su fe católica, pero la persona que venía a comprarle la comida para los lechones era bien ferviente en su fe evangélica, pentecostal para ser más específico. Y mi abuela pues se agarraba a discutir mientras estaban empezando la comida para los lechones, tenían discusiones filosóficas y teológicas. Y cada cual pues hablaba para su lado. Pero llegaba un momento donde el hermano Guillo Rodríguez decía, pero la Biblia dice. Y ahí mi abuela tenía un pequeño problema, porque mi abuela no tenía una Biblia para poder contradecirlo. Entonces mi abuela fue y le pidió, fue al donde el cura, y claro, esto es antes de Vaticano II. O sea, ahora si algún católico quiere ir a comprar una Biblia, simplemente va a una Biblia católica y la compra. Pero antes de Vaticano II no era así. Mi abuela fue donde el cura de la parroquia y le pidió que le diera una Biblia para poder contradecir a lo que decía, a lo que argumentaba el hermano Guillo. El sacerdote hizo la solicitud a la diócesis. La diócesis hizo la solicitud a la arquidiócesis. La arquidiócesis entonces elevó su solicitud a Roma. Dio todas las vueltas de oficina que tenía que dar en Roma y le aprobaron la Biblia. La Biblia de mi abuela dio las vueltas que tuvo que dar en Roma. Se la enviaron entonces a la arquidiócesis y llegó a la diócesis. Ya el sacerdote lo habían cambiado, pero le llegó al sacerdote y lo recibió en el 1959. Ahora mi abuela empezó a buscar cómo debatir o rebatir los argumentos que le estaba dando el hermano Guillo. Y leyendo su Biblia se encontró con Eclesiástico capítulo 38 verso 20 al 24, que es un libro deuterocanónico, donde dice: pasados los funerales debe cesar la tristeza, pues el dolor trae mal al corazón. No te acuerdes ya más de él. Déjalo de la memoria y piensa en lo porvenir. No olvides que no hay retorno, que al muerto no le aprovecha y a ti no te daña. Piensa en su destino, pues el suyo será el tuyo, y el suyo ayer, mañana el tuyo. Con el descanso del muerto descanse su memoria, y consuélate de él al salir de su espíritu. Y mi abuela entonces, muy diligente y muy ferviente, fue donde el sacerdote a que le explicara por qué, si la Biblia decía esto, le hacían oraciones por el eterno descanso de los muertos. La respuesta del sacerdote fue: usted tiene que creer, no deje que el diablo la confunda. Ahora, note, quiero hacer la salvedad. Es muy posible que otro sacerdote hubiera mostrado sus argumentos teológicos y hubiera, según su creencia, explicado este desfase entre lo que dice un libro deuterocanónico y lo que dice las enseñanzas de la iglesia.
Pero lo que le chocó a mi abuela no fue la disonancia entre lo que dice la Biblia y la práctica, sino fue la actitud con la cual se respondió a su pregunta, que era totalmente legítima. Sucedieron varias cosas. Pasó un periodo de algunos... Eso fue en el 59, mi abuela se convirtió en el 63. Así que pasaron varios procesos y mi abuela terminó primero yendo a una iglesia presbiteriana y luego a una iglesia pentecostal, la iglesia, la tercera, siempre hemos creído que es la tercera iglesia pentecostal en Puerto Rico, la iglesia del Barrio Bonito de Atillo, de Dios Pentecostal MI, y ahí se convirtió y estuvo como maestra de escuela bíblica durante 40 años. Significa ya mucho para mí. Ahora, esto me trae una pregunta muy interesante, porque muchas personas al ver diferentes versiones de la Biblia se preguntan ¿cuál es la Biblia correcta? La respuesta es la más apropiada al contexto que usted quiere usar. La otra pregunta, ¿cuál Biblia es la palabra de Dios? Y eso a mí me causa un pequeño traspiés, porque es que yo tengo que decir que esta Biblia católica es palabra de Dios, porque a través de la misma es que mi abuela llegó a los pies de Jesucristo y al Evangelio. Y si no fuera por esta Biblia, yo no estaría aquí, estaría en otro lugar. Así que, ¿cuál es la Biblia que es la palabra de Dios? La respuesta, la que el Espíritu Santo quiere usar. Porque el Espíritu Santo no está restringido por el texto. Si al Espíritu Santo le place utilizar la Biblia Nácar Colunga para hablarle a alguien, y le place utilizar Reina Valera para hablarle a otra persona, y le place utilizar la nueva versión internacional para hablarle a otro, y le place utilizar la versión Dios habla hoy para hablarle a otro, etcétera, etcétera, pues al Espíritu Santo le place. Porque al fin y al cabo lo que hace que esto, o que cualquiera de las Biblias que yo le he enseñado sea palabra de Dios, es que el Espíritu Santo es el que respalda eso, y porque eso es un instrumento del Espíritu Santo. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle Espíritu Santo, tú no puedes utilizar esa Biblia? Preguntas, dudas, catarsis o gritos. Pregunta por acá. La Biblia Scofield. Scofield es un ministro de Nueva Inglaterra. Perfecto. Nos están preguntando sobre la Biblia Scofield. La Biblia Scofield es una Biblia especializada. Los comentarios de la Biblia Scofield fueron hechos por alguien que se llamó Scofield, que comentó la Biblia. Es una Biblia que fue sumamente popular durante los procesos de desarrollo del pentecostalismo a principios del siglo XX. Es una Biblia con un énfasis, con comentarios que favorecen lo que se llama el dispensacionalismo, que es una de las vertientes dentro de la interpretación futurística, del Apocalipsis y de la profecía. La Biblia Scofield, lo que yo he visto por lo general es que utiliza Reina Valera 1960, y como te dije, es una Biblia especializada que tiene unos comentarios. Ahora, lo importante es no confundir los comentarios con la Biblia, y ahí es donde mucha gente se comete el error, porque obligan su interpretación a que sea como Scofield, y Scofield es simplemente una opinión, una hermenéutica, un ejercicio de hermenéutica, un ejercicio de exégesis, y todo eso pues tiene que ser filtrado. Ahora, no se debe entender
como lo que dice Scofield es lo que significa el texto, porque Scofield pudo haberse equivocado. La Biblia Plenitud es nuevamente una Biblia especializada, es una versión muy buena. Yo tenía una, pero se la pasé a otra persona. Es una Biblia muy buena. Tiene la herramienta de que en algunos sitios te dice cuál es la palabra en griego que utiliza, y entonces te da las diferentes vertientes de lo que significa esa palabra en español, porque hay que tener en consideración que los lenguajes no son equivalentes. O sea, una traducción es una aproximación y te da esto es lo que significa, y estas son las diferentes variantes de lo que puede ser esa palabra en griego. Nuevamente, el ejemplo del tostón. Un tostón puede ser que el texto diga tostón, pero entonces hay que declararle que tostón puede ser algo bien delicioso para comer o un problema. Pero sí es una muy buena Biblia. Por aquí tengo una y por allá tengo la de la hermana. La pregunta que yo tengo es que en la Biblia católica, pues, aunque exprese no tendrás otros dioses ajenos de mí, porque lo puro y esa gente procesan tener los mismos dioses. La pregunta es en relación a la prohibición en el Éxodo y en varios lugares de la Biblia sobre tener imágenes y representaciones de Dios que están en la Biblia católica, y la disonancia entre eso y lo que dice y la práctica. Y mi contestación es que eso lo mejor es que te lo conteste un sacerdote, porque sería el que pudiera contestar eso, porque lo que dice el texto y lo que dice la práctica no concuerdan. Lo que yo quiero preguntar es, ellos están conscientes, porque eso está explícito ahí, ahora que la interpretación que ellos le dan es la que han querido darle por doctrina. Concordamos, pero nuevamente eso es algo que un sacerdote de la Iglesia Católica debería expresarse sobre eso. Pero a lo mejor el sacerdote me va a decir lo mismo que le dijo a aquel. Eso es correcto. Bueno, no, hay sacerdotes que son siervos de Dios, y tengo muy buenos amigos. No todos son así. Y también, pues lamentablemente hay pastores que tienen esa misma actitud. La actitud que tuvo el sacerdote con mi abuela no es porque sea católico, es porque la tenía. Y de una forma hay pastores que quizás contesten, que quieran con dar 3 patadas en el altar responder a todas las inquietudes teológicas de las personas. Por acá. Porque después de leer en Apocalipsis, que lo terminamos de leer, creo que 2 semanas atrás, 22:18, que dice que no se le añade ni le quite a la palabra de Dios, pues, o sea, creo que nosotros deberíamos de tratar de buscar lo más certero que pudiéramos encontrar, porque yo también tenía una Biblia que costó como $500 católica, que incluía el rosario, incluía un montón de cosas, un montón de libros apócrifos, de textos apócrifos. En mi casa existía la Biblia según el espiritismo. Entonces nosotros no debemos de buscar eso, porque tenemos que romper con esas cosas y llegar a la verdad, porque dice la palabra de Dios que la verdad te hará libre. Y hay que enfatizar que el Espíritu Santo es el que nos lleva a la verdad. Así que es cierto, no podemos ni añadirle ni quitarle a la palabra, pero también tenemos que tener la humildad de saber que quizás nunca vamos a tener una idea total y completa de lo que es el mensaje de Dios, porque Dios es un ser totalmente infinito y nuestras mentes finitas nunca van a poder entender a cabalidad. Estamos en una búsqueda continua, y en esa búsqueda continua vamos a aprender y vamos a continuar
porque como dice el apóstol Pablo, hasta ahora vemos a través de un espejo oscuro, pero un día veremos cara a cara. ¿Alguna otra pregunta? La hermana y usted la dos. El Antiguo Testamento básicamente estaba escrito en la Torá. Sí, más en hebreo, más que en arameo. Arameo, que eran los más antiguos que estaban en arameo. Ahora, el Nuevo Testamento, que básicamente se cree que estaba en griego, pues mi pregunta es, ¿qué hablaba Mateo? ¿Qué hablaba Lucas? ¿Qué hablaba Pablo? ¿Qué hablaba los evangelistas? Porque el original griego no hay nada de santo, ahí es según lo dijo Mateo, y era que estaba el original. Ok. Mi pregunta es que el original tenía que estar porque Pablo podía saber griego y Lucas podía saber griego, pero Mateo y Marcos sabían griego. Excelente pregunta. Mira, para empezar, en los textos originales de griego no dice según Marcos ni según Lucas. Eso es algo que alguien añadió después como glosa explicativa. Es, por ejemplo, los salmos de David, pues ninguno de esos salmos, cuando tú vas al hebreo original, dice salmo de David. Es algo que alguien, para hacer más inteligible la Biblia, pues lo añadió. Ahora bien, el griego, en los tiempos de que se escribió el Nuevo Testamento, era el lenguaje universal. Anterior al Imperio Romano estuvo el Imperio de Alejandro Magno, el Imperio griego, y el Imperio griego fue el primer imperio en tratar de imponer su lengua sobre los demás. Ese imperio entonces logró, aún siendo el Imperio Romano el que gobernaba, que el griego fuera la lengua común, de la misma forma que luego el latín fue la lengua que tenía más expresión o más peso. Pues en el momento histórico, cuando se escribe el Nuevo Testamento, es el griego koiné, el griego común. Y si tú no sabías hablar griego, tú no podías hacer transacciones económicas ni nada que se parezca. Para tener una idea, el griego es lo que hoy en día es el inglés para las comunicaciones y para las transacciones económicas. Es posible que Marcos y Mateo hayan escrito originalmente en griego, porque ellos querían que todo el mundo entendiera el mensaje. De hecho, particularmente Marcos y Juan, cuando tú ves el griego, hay muchos hebraísmos, o sea, es como si un jíbaro de Jayuya estuviera hablando inglés. Y tú notas que la persona que está escribiendo esto, originalmente su lengua materna no es el griego, pero está escribiendo en griego porque quiere que ese lenguaje, eso se conozca más allá de lo que es Judea. Una nota, Juan Pablo II sacó del depósito de Vaticano unos originales de Mateo. Eso empezó o sea, habrá más allí, porque a mí me pasó con los códices mayas. Yo me tropecé con plantas medicinales del mundo náhuatl. Y yo dije, esa me encontraron en Vaticano. Y la muchacha mexicana me dijo, ¿cómo tú lo sabes? Y yo le dije, sigan buscando, porque los códices o están en Sevilla o están en Vaticano, se los llevaron. O están en Moscú, o están en Londres, o están en Frankfurt. O sea, acuérdate que esos códices son productos del esfuerzo de los países europeos que eran potencias colonizadoras, que fueron entonces a Tierra Santa y empezaron por ahí a hacer arqueología y se encontraron con esos códices. Y hay varios códices, el Vaticano tiene varios códices, pero hay otros lugares donde hay otros códices. Los libros mayas, de los náhuatl y de los mayas.
que eran libros, que se los llevaron a los y los depositaron en Sevilla, en el mercado. Pero que puede estar los originales. Lo que sucede es que bueno, número uno, yo no sé, como Mateo no firmó lo que escribió, ni digo yo, al contrario a Pablo, yo no puedo, si me tropiece, si esto lo escribió Mateo, yo no tengo forma de saber que esto lo escribió Mateo. Va a ser un documento que por las pruebas de carbono 14 voy a saber que es un documento sumamente antiguo, pero no tengo forma porque no tengo las huellas digitales de Mateo ni nada que se parezca. Así que, aunque yo me tropiece con un original escrito por la comunidad de Mateo o por Lucas, o aún si es un original escrito por Pablo, no tengo forma de saberlo. Por aquí hay una pregunta. Sí, el lenguaje sigue cambiando. Todavía se sigue trabajando en traducciones como tal para llevarla todavía a un lenguaje mucho más actual del que... Sí, la pregunta es si se continúa trabajando juntamente con los cambios en el lenguaje, y la respuesta es sí, porque el lenguaje va a continuar evolucionando y siempre va a haber, de aquí a 100 años, la Reina Valera 60 no va a ser, nadie la va a entender, así que sí es necesario seguir cambiando y actualizando el lenguaje. ¿Alguien más? La nueva traducción bíblica. Viviente. Seré sincero, no he podido leer esa traducción todavía. A la 1, a las 2 y a las 3. Pastor. Es interesante poder señalar que las últimas dos Biblias especializadas que hay al momento han sido escritas por dos puertorriqueños, han sido comentadas por dos puertorriqueños, uno de ellos, el pastor Luis Ángel Díaz Pavón. Yo creo que tú tienes la otra Biblia, ¿verdad? La escrita por el pastor. Aquí está el pastor. Esa es la de Luis Ángel Díaz, ¿no? Y la otra, la Biblia del pescador es la de Luis Ángel Díaz. La Biblia para la predicación es la del doctor Pablo Jiménez. Y yo creo que eso pues es materia de alegría, ¿no? y de gozo para nosotros en esta tierra pequeñita, ¿verdad? Que tengamos, además de que en la Biblia Dios habla hoy, del 2009 hubo una intervención muy directa también de otro puertorriqueño, el reverendo Pagán, Samuel Pagán, que fue uno de los consultores de esa Biblia. Yo creo que hoy hemos aprendido un poco más de las Sagradas Escrituras, hemos tenido una mejor comprensión de la Biblia en español, y desde luego la semana que viene, el martes que viene, vamos a hablar un poco sobre ese proceso del cierre del canon, y vamos a hablar también un poco de los métodos de interpretación, cómo es que se puede hacer una mejor interpretación de las Sagradas Escrituras. Eso será el tema próximo. Todavía nos queda otro martes más para hablar sobre temas bíblicos, y como nuestros estudios de los martes no conlleva cargos de matrícula tardía, tampoco conlleva una reglamentación académica. Si hay algunas otras cosas más que querramos considerar del tema de la Biblia, pues las podemos considerar con mucho gusto.
podemos trabajar con ella. Agradecemos a nuestro hermano William Pitre. Creo que ha hecho una presentación magistral en la noche de hoy, muy entendible, muy comprensible, y yo creo que todos salimos de aquí satisfechos con tu aportación. Les invito a que estemos puestos en pie